la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra audición de inicio de semana. Programa en el que con el doctor Constantino Urkullu vamos a abordar la nueva era de la política colombiana con el ascenso al poder ayer ya debidamente juramentado del presidente Gustavo Petro. Don Constantino tiene un inconveniente en carretera, porque no son pocos los inconvenientes en carretera a esta hora de la mañana, y ello me permite tomarme unos minutos para compartir con ustedes una información que se dio a conocer el fin de semana en varios medios de comunicación del país. Este viernes pasado yo presenté ante la Sala Constitucional un recurso de amparo contra la ministra de Comunicación, Patricia Navarro, y contra el director de comunicaciones de la Casa Presidencial, Armando Gómez. Me parece, por lo que he leído en mis redes sociales, que las personas no han entendido la naturaleza del recurso y no tienen por qué entenderla, porque en realidad un recurso de amparo es un documento, en mi caso, de más de una decena de páginas, y por supuesto hay que leerlo para saber de qué se trata. Yo me amparo en el hecho de que la señora ministra de Comunicación el 8 de julio emitió una directriz a los ministros y presidentes ejecutivos del Gobierno de la República para instarlos con urgencia a no aceptar entrevistas en este espacio de deliberación y análisis democrático. Hablando Claro tiene en esta etapa, desde 1 de febrero de 2007 aquí en Colombia hasta el día de hoy, más de 15 años de estar al aire de manera ininterrumpida. Tuve casi 4 años en la emisora anterior, que fue Monumental, de modo que voy a acumular casi 20 años haciendo esta tarea que me honra, que me obliga y que me hace responsable del privilegio de acceder a la libertad de información, a la libertad de expresión, al derecho del público a saber, y que por tanto me obliga cuando es necesario, y esta es la primera vez desde que existe la Sala Constitucional hace 30 años, yo tengo casi 40 de ejercer el periodismo, esta es la primera vez que yo recurro en amparo ante la Sala Constitucional. Me parece que no hay ninguna justificación para establecer vetos a la deliberación democrática, y que una responsabilidad de un comunicador de oficio, como es mi caso, es accionar cuando una libertad está en riesgo o pretende ser vulnerada. Eso lo determinará, por supuesto, la Sala Constitucional. De manera concomitante, en el recurso de amparo, yo también elaboro un argumento respecto de que en la misma directriz que se pedía a los ministros y presidentes ejecutivos no acceder a entrevistas en Hablando Claro, también se establecía un veto, una suspensión total a las pautas publicitarias de otros medios de comunicación, no de Colombia, no de mi casa, no de Hablando Claro, por supuesto, no de Hablando Claro, ni de Colombia, repito, sino de otros medios de comunicación donde hay espacios de información. Me refiero concretamente a Canal 7, La Nación, CR Hoy y la colega Amelia Rueda. Es decir, cuando yo elaboro en el recurso de amparo una argumentación estableciendo la inconstitucionalidad del uso de las pautas publicitarias como método de coerción, como método de castigo, como premiación también, claro, por supuesto, estoy elaborándolo sobre la base de la jurisprudencia que existe al respecto y por la obligación que tengo de no soslayar lo que la directriz de la señora ministra establece. Ese es el tema. Yo estoy defendiendo primaria y básicamente el derecho de Hablando Claro de que los ministros y presidentes ejecutivos vengan aquí libremente y ellos no lo hagan contraviniendo una directriz de la Casa Presidencial, del Ministerio de Comunicaciones. Algo que por supuesto es una decisión difícil de adoptar es en qué momento uno acciona, judicializa una diferencia de criterio. Pero tengo que decirles que yo hice intentos
para que la señora ministra de Comunicación me recibiera. Había solicitado una cita con ella por primera vez desde el 30 de mayo y lo volví a hacer inmediatamente después de que me enteré de la directriz que había emitido, y ella simplemente no me recibió, pese a que nos conocemos ambas desde hace 40 y tantos años porque estudiamos juntas. La verdad, lo que está pasando, no sabemos hacia dónde nos va a conducir, pero en el desempeño del ejercicio de la comunicación en un país como este, en el que tenemos el honroso privilegio de ser el primero de América en libertad de prensa y el 8º del mundo en defensa de las libertades del ejercicio de la libertad de prensa y de expresión, según Reporteros Sin Fronteras en su último índice, uno no puede volver a ver para otro lado cuando las libertades se intentan vulnerar. Esa es una responsabilidad que a mis 63 años yo no puedo soslayar. Y me obliga entonces, no solamente el beneficio y el privilegio que he tenido de ejercer la tarea de ser reportera y entrevistadora a lo largo de tantos años, sino también el marco de las libertades constitucionales que yo defiendo con mucha vehemencia y mucha pasión para mí, para las personas, todas ciudadanas que tienen las mismas garantías y prerrogativas que quien hace uso del micrófono, para mi familia, para mis hijos, para mis nietos, para un país en el que yo espero sean consolidadas las libertades, todas constitucionales, que tan orgullosos nos han hecho sentir a lo largo de nuestras vidas. Aquí, a diferencia de lo que ocurre en Guatemala, dolorosamente hay un colega que está preso en este momento bajo cargos infundados de narcotráfico, o dolorosamente como ocurre en Nicaragua, donde muchos periodistas han tenido que salir del país para huir de la garra represora de Ortega Murillo, o lo que ha pasado con los colegas de la prensa independiente en El Salvador, repito, aquí en Costa Rica. A diferencia de esos países, no vivimos bajo el asedio del Estado policíaco que nos asalta y nos impide. Tampoco vivimos como en México, donde los periodistas mueren todos los días por hacer el ejercicio periodístico de informar con decencia. Entonces, nuestra responsabilidad es mucho mayor. Nuestra responsabilidad aquí en Costa Rica, como ciudadanos, como funcionarios públicos, como periodistas, es mucho mayor, porque somos un referente de las libertades en el mundo. Y eso significa, entonces, no tener temor, ir hacia adelante. No hay que ser avesado, irrespetuoso, malintencionado. Hay que saber defender las libertades. Y yo tengo mucha confianza, siempre lo he tenido, frente a proyectos de ley que se han intentado, frente a directrices que se han emitido en otros gobiernos, tal vez no tan groseras como esta, pero siempre ha pasado algún intento de vulneración menor, hay que decirlo, menor respecto de lo que pasa en otros entornos, pero siempre han respondido las instituciones, y yo tengo la confianza de que eso va a ser así. Y si mi colega, la ministra de Comunicación, ha cometido un error, yo esperaría que eso se corrija y que se conduzca el gobierno de la República y los poderes todos del país por los cánones del respeto básico que nos tenemos entre las personas todas, en un país que tiene tantos desafíos, pero por supuesto en los cánones del respeto que debemos al marco constitucional, normativo y legal que nos ampara a todos en un país de libertades, en un país que tiene muchos problemas, pero que es una tierra de inmensos beneficios, privilegios y bendiciones. Muchas gracias por su atención. Yo voy a hacer una pausa. Don Constantino Urcullo, como les conté, está atrasado, y con él nosotros queremos hablar de la nueva era de la política colombiana y el ascenso al poder de Gustavo Petro en un entorno latinoamericano muy interesante, donde Gustavo Petro es el último de los nuevos presidentes de una nueva era en América Latina. Ya volvemos.
Después de estos mensajes, continuamos. Hablando claro. Conoce el efecto que las supertasas de feria de Grupo Mutual tienen en las personas. Sergio pasó de enseñarle a su hijo a dibujar una casa a enseñarle a su arquitecto cómo quiere su casa nueva. Conoce nuestras supertasas de feria en grupomutual.fi.cr o escribinos al WhatsApp 2437-1000 y aprovecha nuestros créditos para cancelación de hipoteca, compra de vivienda, compra de lote y construcción. Viví con propiedad. Grupo Mutual. Mamá Telecable, la más pura vida. Disfruta de 30 megas simétricos más TV digital por solo 22.500 colones. Elegí Telecable y participa en el sorteo de 4 tarjetas de regalo. Pásate ya al 4080-4000. Conoce el efecto que las supertasas de feria de Grupo Mutual tienen en las personas. Sergio pasó de enseñarle a su hijo a dibujar una casa a enseñarle a su arquitecto cómo quiere su casa nueva. Conoce nuestras supertasas de feria en grupomutual.fi.cr o escribimos al WhatsApp 2437-1000 y aprovecha nuestros créditos para cancelación de hipoteca, compra de vivienda, compra de lote y construcción. Viví con propiedad. Grupo Mutual. En el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal IFAM, identificamos las necesidades de los gobiernos locales y las convertimos en financiamiento de proyectos de infraestructura pública, tecnología, asistencia técnica y capacitación. Promovemos iniciativas de desarrollo sostenible, promoción y protección de derechos humanos, inclusión, igualdad y equidad. Trabajamos para reducir las brechas que existen entre cantones y sus comunidades, atendiendo los retos a los que se enfrentan las municipalidades. En IFAM innovamos y marcamos la ruta futura de los gobiernos locales de Costa Rica. Ingrese a nuestra página y amplíe su información. www.hablandoclarocr.com. Hablando Claro. Colombia. Con un país en sintonía, 8:13 de la mañana. Cuando éramos chiquillos, doctor Constantino Urcullo, ¿se acuerda cuando decíamos que estaba sudando tacacos? Yo creo que usted estaba sudando tacacos ahí en una presa, y como conozco su puntualidad, tenemos que recurrir a la vía telefónica para empezar la conversación de esta mañana, y no hay problema, lo hacemos por esta vía mientras usted llega acá, y cuando ya va llegando a Colombia me avisa y hacemos otra interrupción, así en casa, porque los programas en vivo tienen esta característica. Así que muy buenos días, doctor Urcullo, ¿cómo está? Bien, gracias, doña Vilma. Un poco apenado con usted, pero viera que la presa que he tenido que enfrentar iba desde el Walmart hasta la Galera y todavía más, así es que estoy venciendo el obstáculo, pero siempre a su disposición. Y antes de todo, permítame felicitarla por dos cosas. Uno, por las palabras que acaba de pronunciar en defensa de la libertad de prensa y de expresión. Me parece que ha sido usted muy valiente y que esa valentía es necesaria para enfrentar algunos intentos de autoritarismo que se dan en nuestro país. Yo recuerdo un gran pensador político europeo que decía que el autoritarismo hay que enfrentarlo en el huevo antes de que nazca, porque es como una serpiente venenosa que corroe a la sociedad. Todavía no hemos llegado a ese punto en Costa Rica, pero hay signos preocupantes en ese sentido, y la valentía de usted, doña Vilma, se amarró las enaguas, no tuvo miedo y recurrió al mecanismo al que estamos acostumbrados los costarricenses, que es la vía de derecho, el Estado de Derecho. Ahí no podemos ceder un centímetro, y usted da un ejemplo, doña Vilma, al llevar adelante con su recurso de amparo la defensa de la democracia y de las libertades públicas. La felicito y cuente con el apoyo de todos sus amigos y de todos los demócratas en este país. Muchas gracias, me emociona de verdad escucharlo. Sé que hay personas que nos acompañan en estos esfuerzos. Esto uno no lo hace solo, evidentemente.
no solamente es producto de una introspección y una reflexión para tomar una decisión que yo considero es una decisión significativa a los efectos de la propia carrera y el desempeño y la congruencia que uno quiere mostrar para con uno mismo y para las personas que uno ama y a las que se debe. Es una decisión difícil, pero en estas horas he sentido mucho respaldo y se lo agradezco profundamente, don Constantino. Yendo a la materia que nos convocaba inicialmente, desde hace días yo le había pedido que habláramos del nuevo gobierno colombiano porque habíamos sostenido este tema en Hablando Claro precisamente para poder enmarcar el significado del ascenso al poder de un hombre de la izquierda, y me gustaría mucho que definiera esto de la izquierda para zanjar cualquier distorsión conceptual al respecto. El primer gobierno de la izquierda, el gobierno de un exguerrillero, el gobierno de un hombre muy avesado en política como senador y como alcalde, el gobierno de un hombre que defiende las minorías y que intenta establecer un signo de esperanza para este nuevo cuatrienio en un país que tan cercano tenemos, pero que tanto además también ha sufrido y sin embargo se mantiene como una de las columnas democráticas de América Latina. Bien, doña Vilma, empezando por el tema de la izquierda, yo creo que es importante insistir en una frase mía que usted citaba ayer en su página de Facebook, que yo decía que a mí me impresionaba Petro porque es un hombre que tuvo la valentía, equivocado o no, en ese momento con su visión política del mundo, de ir a meterse en una guerra a luchar por ideales con los que mucha gente podría no estar de acuerdo, que era la idea de la revolución, del partido único, de la abolición de la propiedad privada de los medios de producción, pero que en determinado momento llegó a la conclusión que esa no era la vía para lograr el progreso de su pueblo, y fue todavía más valiente de llegar y de poner las armas, firmar un acuerdo importante y reintegrarse a la vida política pacífica, no por la vía de las armas, sino por la vía del voto, ser senador, ser alcalde de Bogotá y ser un hombre que escogió la vía pacífica para lograr los cambios. Me parece que es una personalidad extraordinariamente interesante y que marca también un giro en las orientaciones de la llamada izquierda latinoamericana, que en términos generales ha sido una izquierda que ha, como toda la izquierda en el mundo, ha querido, luchar por la igualdad, mientras que la derecha ha luchado por las libertades, y yo no creo que sean antagónicas, sino que son complementarias, y en este momento yo creo que Petro entiende muy claramente eso cuando dice, que el tema para Colombia, el reto para Colombia no es la revolución, sino la democracia y la paz, y habla de desarrollar el capitalismo en Colombia, pero también habla de inclusión, y habla palabras maravillosas que yo hacía tiempo no oía en la cultura política latinoamericana: justicia social, lo que implica superar las desigualdades y combatirlas; justicia ambiental, un tema nuevo en la izquierda latinoamericana, que lo ha desarrollado también el presidente Boric en Chile; habla de justicia de género, incluye a una vicepresidenta mujer, y además la justicia racial, e incluye esa vicepresidenta que es una mujer negra, donde los negros en Colombia tienen una importancia tanto en el Caribe como en la costa pacífica. Es un equilibrio y una moderación del discurso tradicional de la izquierda, donde se insiste en la prosperidad, pero también en el combate a las desigualdades. Don Constantino, ese primer acercamiento me parece necesario para establecer ahora en varios ejes. Yo tomé 6 del discurso del presidente Petro, que fue un discurso
muy accesible, ¿verdad? A los millones de personas que estaban siguiéndolo, ¿verdad? Colombia es un país de 51 millones de personas y ayer había evidentemente una gran atención sobre la toma de posesión de Gustavo Petro. Entonces yo decidí hacer aquí una especie como de ejes para poder conversar con usted. Paz, narcotráfico, justicia distributiva, le hace impuestos, producción, soberanía alimentaria, género y cambio climático. Entonces, evidentemente, esa apuesta a abrazar la paz, a terminar con 6 décadas de conflictividad en lo, digamos, inmediato, histórico, pero con 200 años de guerra permanente, como dijo el presidente Petro, es una apuesta a seguir, dijo, a rajatabla los acuerdos de la Comisión de la Verdad y tratar de establecer el retorno a la civilidad a aquellos que se encuentran aún armados, sea en la guerrilla y sea en el paramilitarismo también que ha marcado tanto a Colombia. Sí, bueno, ese es el concepto que ha articulado el presidente Petro de la paz total, de la paz que no puede seguir Colombia con enclaves de violencia y de insurrección, tanto por parte de los grupos vinculados al narcotráfico, los grupos de derecha paramilitares, o la guerrilla izquierdista nostálgica de los años 60 del Ejército de Liberación Nacional. La guerrilla esta declaró una tregua, según tengo entendido, y uno de los primeros pasos que dará el presidente Petro será reiniciar negociaciones con la finalidad de que se desarmen estos últimos grupos que quedan. También ofreció ciertas recompensas de tipo jurídico a aquellos grupos armados narcotraficantes que acepten desmovilizarse, ahí hay una posibilidad de pues diluir un poco la violencia en Colombia. El tema del narcotráfico es uno de los ejes suyos que tomaremos, supongo, a lo largo del programa después. Pero el problema del paramilitarismo, las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que se desmovilizaron en el 2016, si mal no recuerdo, las FARC tienen un problema, y es de que muchos de sus desmovilizados han sido asesinados, 300 y pico, si mal no recuerdo, han sido asesinados por los paramilitares. Ahí también tiene que haber un tema importante, y también tiene que haber un tema de justicia por los excesos cometidos por el ejército colombiano, que falsificaron los famosos falsos positivos, mataron civiles que no tenían nada que ver con el conflicto, y para llenar las cuotas estadística horrenda y macabra de efectividad del ejército, se los atribuyeron a la guerrilla cuando eran meros civiles. La tarea en el campo de la paz es extraordinaria, lo que le espera a el señor presidente Petro. Narcotráfico. El presidente Petro, es que le habló muy claro a Estados Unidos. Dijo que la guerra contra las drogas ha fracasado, que la guerra contra las drogas fortaleció a las mafias y debilitó a los estados y difuminó a las democracias. Y dijo que en 40 años de guerra contra las drogas, 1 millón de latinoamericanos han muerto, la mayoría colombianos, y 70,000 estadounidenses han muerto cada año por el consumo de esas sustancias, de esas drogas. Y él dice que hay que buscar una nueva convención, un nuevo acuerdo internacional en torno a la guerra contra las drogas. Uno podría estar muy de acuerdo con el enunciado, pero bueno, yo no tengo claridad respecto de cuál es el derrotero del presidente Petro. ¿Usted nos podría ahondar en esto, por favor, don Constantino?
Mire, y a mí me llamó poderosamente la atención el humanismo del planteamiento. ¿En qué sentido? De que se condolió de la muerte de los latinoamericanos en México, en Centroamérica, aquí mismo en Costa Rica. La guerra de las drogas ha provocado el sicariato. Todos los días tenemos noticias en ese sentido, pero también se conmovió, como hay que conmoverse, de la muerte de miles de jóvenes norteamericanos, de miles de hombres pobres desilusionados en los Estados Unidos, que sucumben a al exceso, a la sobredosis, y entonces plantea un problema. Es decir, alto al prohibicionismo, no llega a nada con eso, porque no se ha llegado a nada en 40 años, y lo único que se han fortalecido son estructuras de violencia, algunas legítimas, otras ilegítimas, pero la violencia no resuelve los problemas. Esto lo que implicará es un nuevo diálogo con los Estados Unidos y Colombia en torno a este tema, y además señaló que en Colombia hay que suspender el tema de la erradicación química de los cultivos de la droga y buscar nuevas formas de interesar a la población y al campesinado en el cultivo de productos agrícolas que vengan a sustituir un tipo me tiró el carro encima. Perdón. Qué pena, sí, eso es terrible porque uno se angustia mucho. Sí, y entonces el señor Petro sabe que esto no produce resultados, que no va a producir resultados, y que en esa circunstancia es necesario un nuevo enfoque que deje atrás el prohibicionismo ciego, busque la rehabilitación y busque la introducción de nuevos cultivos que sustituyan a la coca y la marihuana, y sobre todo señala algo muy importante la prensa internacional, y es que ¿qué van a hacer los Estados Unidos en este contexto cuando hay 16 estados donde la marihuana es permitida tanto para el uso medicinal como el recreativo? Es decir, exigir a estos países un prohibicionismo duro pierde poco a poco legitimidad moral. ¿Tiene el gobierno de Joe Biden el oído atento, estima usted, don Constantino, para que la elaboración argumental de una nueva convención sobre la guerra contra las drogas no caiga en saco roto por parte del presidente Petro respecto de su elaboración? Mire, yo creo que sí, y una de las cosas más interesantes que han ocurrido estos días ha sido que, bueno, el presidente Biden no esperó mucho para llamar al presidente Petro, 48 horas después lo llamó, porque el tema no es solo el del narcotráfico, el tema también es el gran giro a la izquierda que está dando la política de los estados latinoamericanos, donde 6 de sus mayores economías en estos momentos, 5 en este momento, y probablemente en octubre llegue Lula, plantearían retos de tipo ideológico a los Estados Unidos. Ahora, el tema está en que el señor Biden es un hombre respetable, decente, que tiene una experiencia extraordinaria en asuntos exteriores, lo que contrasta claramente con su antecesor, donde no se interesó por América Latina. Biden conoce a América Latina, ha estado interesado en las relaciones exteriores, es un hombre decente y es un hombre inteligente, y yo creo que pero el tema no es solo Biden como persona, sino que hay una serie de instituciones del Estado norteamericano que han estado metidas en este combate contra las drogas, como son el Comando Sur, la DEA, etcétera, el Departamento de Estado, donde y en el Congreso también hay una serie de senadores ultrarreaccionarios que estarían en desacuerdo con algunas medidas que juzgarían dentro de la polarización de la política norteamericana como medidas muy liberales y muy suaves, porque ahí como acá hay gente que cree que con la mano dura se resuelven todos los problemas y que no se resuelven como se trataron de resolver ayer con la aprobación de una nueva ley para la protección ambiental y lo sanitario en los Estados Unidos. Hay
hay corrientes en la política norteamericana que hay que observar con cuidado y analizar con mucho detalle. Don Constantino, para cumplir con las expectativas que la población colombiana, y es que son elevadísimas, y ahí es donde está tal vez el riesgo mayor de la palabra cambio en un entorno, ¿verdad? Hablamos de un país de 51 millones de habitantes, que es el segundo de toda América en desigualdad, el séptimo del mundo entero en desigualdad. Para poder cumplir con las ofertas, con las promesas, Gustavo Petro ha evidentemente planteado y hoy va a presentar ante el Congreso un paquete de impuestos que evidentemente apuntan a la progresividad y a la máxima de que pague más quien más gana para poder sufragar una buena educación. Particularmente el tema de la educación es muy sensible, pero también el tema de la infraestructura y de la salud, todo ello pues muy golpeado como en el resto de América Latina por la pandemia, pero en Colombia fue dramático lo que sucedió en ese contexto tan reciente, y entonces bueno, hay que apuntar a la justicia social y tributaria con dinero. Esto sí es bastante complejo. Vender bien el mensaje de un paquete tributario, parece que ayer lo hizo con mucha sensibilidad, pero es evidentemente siempre un hueso con hormigas y lo va a poner a prueba, aunque tenga mayoría, con la negociación con los grupos que por primera vez no dominan la escena política del Ejecutivo y el Legislativo en Colombia. Claro, ahora él tiene una ventaja en esto y empiezo por la parte positiva, y la parte positiva es de que tiene la mayoría en el Congreso, no es un presidente minoritario, y viene apoyado por movimientos sociales, los movimientos sociales del 2019, y por un gobierno desprestigiado como fue el gobierno de Duque, que es el gobierno saliente, que agarró y tomó la mano dura directamente sobre los movimientos sociales, y en gran parte esos movimientos sociales del 2019 son los que llevan al poder al presidente Gustavo Petro. Entonces, la parte institucional es una parte donde los aires son favorables al presidente Petro, pero la parte ya meramente económica, con la inflación mundial, la crisis provocada por la guerra en Ucrania, y véase que en el discurso aludió a países que invaden a otros países. Esto es realmente una distancia importante con la izquierda autoritaria que todavía subsiste. Yo ni siquiera la llamaría izquierda autoritaria, sino derecha de nuevo tipo autoritaria que hay en Nicaragua y en Venezuela, pero eso es otra discusión. Pero en la situación económica mundial, puede contar con los recursos suficientes para ese tipo de programas sociales. Veremos, y después veremos si la ventaja que tiene en el terreno institucional no podría verse afectada por la resistencia de los sectores oligárquicos tradicionales, y por qué no, por la resistencia de un ejército que ha estado acostumbrado a la represión. Y ahí tomó decisiones importantes el presidente Petro, separó la policía del ejército. Esa es una de las cosas que vienen de camino, y además indirectamente el jefe de las Fuerzas Armadas, que se había pronunciado en contra de la candidatura del presidente Petro durante la campaña, tuvo que renunciar y tendrá que reformular a las Fuerzas Armadas, que podrían ser un elemento de resistencia a su gobierno. Entonces, son problemas latentes de viabilidad política y no exclusivamente de viabilidad económica. Sin embargo, hay que decir que también le mandó un mensaje importante a las clases adineradas de Colombia, cuando nombra como ministro de Hacienda
al señor Ocampo, graduado de Yale, profesor de la Universidad de Columbia, un hombre de una capacidad técnica y política fuera de serie, y que le da confianza a los sectores empresariales, y además Petro llega y plantea un tema importantísimo, que es el tema de que en Colombia hay que desarrollar el capitalismo y que hay que fortalecer el capitalismo y que no puede haber distribución si no hay prosperidad. Entonces las medidas económicas van a influenciar van a ser influenciadas de manera significativa por la incorporación de tecnócratas muy avesados en esto, pero también por el discurso del presidente. Las palabras cuentan siempre, doña Vilma, el discurso del presidente planteando que es necesario el desarrollo del capitalismo para que pueda haber distribución adecuada de la riqueza también. Sí, en este sentido, don Constantino Urkullu, la elaboración argumental que hace el presidente Petro respecto de la soberanía alimentaria no lo hace sobre aquella acepción que nosotros conocíamos en los años de la Guerra Fría, donde el tema de la soberanía tenía mucho que ver con la defensa de la producción local únicamente, digamos, como una fórmula excluyente respecto de la apertura con el mundo. La apertura es una realidad, la globalización es más que una realidad, y en ese sentido, cuando argumenta a favor de la producción y de las oportunidades, lo está haciendo en una perspectiva muy incluyente. El discurso en general, don Constantino, es un discurso muy conciliador, muy asertivo, muy firme, muy claro, parece, respecto de las líneas ideológicas y de una ideología que se mueve en la modernidad, en el realismo del siglo XXI y de los requerimientos enormes que una sociedad como la colombiana plantea para acceder a las oportunidades. ¿Usted lo ve de esa manera? Definitivamente, mire, es un discurso que trata de establecer un equilibrio entre lo que es la intervención moderada del Estado en la economía y en la vida del país, y reconocer las realidades del mercado interno y del mercado internacional. Últimamente en nuestro país se han querido contraponer de manera simplista ambas realidades, la del mercado y la del Estado. No, son complementarias, y yo creo que esa complementariedad está muy bien dibujada en el discurso ayer del presidente Petro. Capitalismo, desarrollo de la producción, prosperidad, pero miren, hay que redistribuir, y la redistribución es un problema importante en un país desigual, como usted citaba, pero también en un país en que la pandemia ha llevado los niveles de pobreza a el 42% de la población. Recordemos que nosotros nos ha afectado esto y que no hemos progresado en los niveles de un 20% de la población en la pobreza los últimos años, pero en Colombia, un país de 51 millones de habitantes, casi la mitad, 25 millones, 20 millones de personas estén en la pobreza, es un problema serio y muy grave. 8:39 de la mañana, conversamos con el doctor Constantino Urkullu vía telefónica, virtud a la imposibilidad de llegar. No sé si ya está cerca, doctor. Ya estoy cerca, estoy aquí detrás del registro público, doña Vilma. Bueno, ya casi, usted me dice, y suspendo para ir a la pausa. Entonces, vamos a ver, también hace un énfasis significativo en el tema de género, y de la necesidad de brindar oportunidades de trabajo, de producción, de acompañamiento para la producción a las mujeres. No quiero dejarlo de lado, y de la mano de ello planteo el último de los ejes, mientras usted se termina de acercar hacia acá, que es el del cambio climático. Y ahí don Gustavo Petro lo que plantea es que si no hay recursos disponibles para revertir los efectos de cambio climático en la Amazonía colombiana,
entonces que por qué no le conceden a Colombia una disminución de la deuda externa para que se pueda invertir ese recurso del pago de la deuda en el soporte que hay que darle a los habitantes de la Amazonía y a los programas que pueden sustentar la reversión de cambio climático desde el presupuesto mismo de los colombianos. Y esto parece ser una propuesta muy ambiciosa, pero muy puntual, que le hace al Fondo Monetario Internacional, entre otros organismos, el presidente Petro. A mí me gustó mucho la propuesta y creo que es una propuesta justa. Ahora, como dice el dicho, el diablo está en los detalles, ¿verdad? Es decir, como una propuesta tan grande como esa, que involucra a los países desarrollados, que involucra a los organismos internacionales y también a aquellos países que tienen soberanía sobre la Amazonía, puede realmente implementarse desde un punto de vista operacional. Entonces, pero quedémonos ahí a ver cómo eso se plantea. Ahí en el campo ambiental él tiene otra propuesta que también es problemática, porque, es apostarle a los combustibles nuevos, a las energías renovables y parar la explotación petrolera. Yo leía una cifra, no sé si es la correcta, pero que aproximadamente al día de hoy el 48% de las exportaciones colombianas proviene de la exportación de hidrocarburos. Entonces, la transición hacia energías renovables, hacia la energía solar y otro tipo de energías es algo inevitable en el mundo que vivimos. Pero, de nuevo, el diablo está en los detalles. Cómo hacer operacional eso, cómo ir desvinculándonos de esas energías. Por ejemplo, en el caso nuestro, generamos electricidad con energías renovables, pero nuestros automóviles funcionan con combustibles fósiles. ¿Cómo desvincularnos de eso? Ayer el Congreso norteamericano, en la ley esta de protección ambiental que se aprobó, crea una serie de exenciones para las familias de clase media que quieren adquirir los vehículos eléctricos, pero que implica crear también una infraestructura para cargar los vehículos. O sea, no es nada fácil. Es bueno decirlo, es bueno crear conciencia, es bueno ir cimentando el camino para esto que se aproxima y que es necesario e ineludible, pero la cosa es una carrera cuesta arriba. El señor, ha tenido carreras cuesta arriba en su vida, meterse en una selva, salir de la selva, cumplir con los requisitos de la vida política democrática. Yo creo que tiene el valor y la experiencia para hacer realidad muchas de estas cosas, pero yo no creo que sea una cosa muy, pero muy, muy, muy fácil. Mire, doña Vilma, estoy aquí ya en el puente de la Casa Presidencial a 100 metros de Radio Colombia, así es que si quiere podemos hacer la pausa y yo ya ingreso a las instalaciones de ustedes. Muchísimas gracias, doctor Constantino Urkullu. Yo, por supuesto, me voy a tomar esta taza de café de los últimos minutos con el doctor Urkullu aquí sentado en la mesa, porque merece por lo menos tomar aire. Creo que ha durado, yo diría que más de una hora desde que salió de su casa en poder llegar acá. Eso es lo que sucede en el estrangulamiento vehicular en el que vivimos cuando, 10 kilómetros se tornan una eternidad y todos vivimos en un momento u otro una circunstancia como esa. Son las 8:44 de la mañana, voy a hacer la pausa y ya regresamos. En un momento regresa. Hablando claro. Conoce el efecto que las supertasas de feria de Grupo Mutual tienen en las personas. Sergio pasó de enseñarle a su hijo a dibujar una casa a enseñarle a su arquitecto cómo quiere su casa nueva. Conoce nuestras supertasas de feria en grupomutual.fi.cr o escribimos al WhatsApp 2437-1000 y aprovecha nuestros créditos para cancelación de hipoteca, compra de vivienda, compra de lote y construcción. Vivir con propiedad. Grupo Mutual. Grupo Mutual. Somos la radio. Somos Colombia.
y opina. La que comparte con todas las razas, color de piel y credo. La que llega a cualquier rincón del planeta con entusiasmo y optimismo. Somos Colombia, la radio que está en el corazón del pueblo. En el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal IFAM, identificamos las necesidades de los gobiernos locales y las convertimos en financiamiento de proyectos de infraestructura pública, tecnología, asistencia técnica y capacitación. Promovemos iniciativas de desarrollo sostenible, promoción y protección de derechos humanos, inclusión, igualdad y equidad. Trabajamos para reducir las brechas que existen entre cantones y sus comunidades, atendiendo los retos a los que se enfrentan las municipalidades. En IFAM innovamos y marcamos la ruta futura de los gobiernos locales de Costa Rica. Encuéntranos en Twitter, @HablandoClaroCR. Ya está de vuelta. Hablando Claro. Colombia. Con un país en sintonía, solamente nos quedan 9 minutitos, eso es nada en radio, pero me complace mucho, doctor Urcullo, aquí face to face, verlo. Verte, somos amigos. ¿Verdad que sí? Pero lo que pasa es que las convenciones radiofónicas lo ponen a uno circunspecto y muy formalito. Doctor Urcullo, ya hablamos casi de todas las cosas que abarcaba, de todos los ítems que abarcaba el discurso de Gustavo Petro. A mí me parece que hay algo que es muy importante señalar, es lo que no sucedió, porque va a ser parte de las formas, así como es tan directo el presidente colombiano en su argumentación. Evidentemente, y a pesar del anuncio del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Colombia, el señor Maduro estaba viendo el traspaso de poderes por televisión y le hizo un saludo, era más para el consumo interno, desde una pantalla de televisión donde era tan absolutamente claro y evidente que no estaba invitado a la fiesta. ¿Y eso qué significa? Eso significa que no hay acuerdo en la visión de la política que tienen ambos, pero que tienen necesariamente que relacionarse. 2.000 kilómetros de frontera, creo que son 1 millón de refugiados o 1,5 millones de refugiados venezolanos en Colombia. Son problemas a los que hay que hacerle frente con criterio pragmático y no ideológico. Ahora, lo que significa en el fondo es que también hay dos visiones del mundo y de la izquierda. Una es una izquierda, entre comillas, autoritaria, dictatorial, y la otra es una izquierda que llega al poder por la vía de los votos y del apoyo y la participación popular. La diferencia es abismal. Don Constantino, los últimos minutos yo quisiera aprovecharlos para hablar de este nuevo panorama de la izquierda latinoamericana. Obviamente todo tiene sus bemoles, ¿verdad? Porque lo del señor Pedro Castillo es una cosa como indigerible. Pero estando Boric en Chile, Andrés Manuel López Obrador en México, Gustavo Petro en Colombia, y como usted muy bien dijo, por primera vez incluso podría ser que Lula da Silva llegue en primera ronda a ser presidente nuevamente del Brasil. ¿Esto qué nos dice? ¿Qué nos refiere? Todos ellos, me refiero a Castillo, a Petro y a Boric, y sucederá lo mismo si lo logra Lula, son presidentes que emergen de una abierta polarización y de confrontaciones con candidatos populistas de derecha. ¿Eso qué es lo que nos dice? Bueno, mire, los periodistas internacionales tienden a articular una calificación que es una nueva marea rosa, porque hubo una marea rosa a inicios del siglo, que era la que estaba encabezada por Chávez, pero esta marea rosa es diferente, es una marea que se ocupa en algunos de estos países, porque es muy diferente Pedro Castillo que Boric, y es muy diferente Lula que Andrés Manuel López Obrador. Absoluto. Entonces, yo creo que hay que juzgar esta marea rosa en otro contexto. Fíjese usted que son todos candidatos que ganan frente a los candidatos del sistema, frente a las clases políticas, frente a lo establecido hasta ese momento, pero lo establecido hasta ese momento es diferente en cada país.
en cada país. De hecho, en Colombia había un outsider populista de derecha, una cosa... Sí, el viejito del TikTok, ¿verdad? Ya está. Yo tiendo a olvidar deliberadamente su nombre. Sí, pero lo entiendo. Pero hay que, doña Vilma, yo creo que hay que entender que es un poco simplista ver una homogeneidad en esa izquierda, porque son izquierdas, primero, muy diferentes a las izquierdas de los 60s y los 70s, a la izquierda de Hugo Chávez, y entre ellas son muy diferentes. No es lo mismo Boric que Andrés Manuel López Obrador, no es lo mismo Boric que Luis Arce en Bolivia, no es lo mismo Gustavo Petro que Lula, aunque ahí habrá tendencia a una cierta concordancia. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando llegó Lula la primera vez, el horror que tenían los empresarios, y no pasó nada. Y ahora ya no tendrán ese terror. Sí, más bien tienen el otro terror, que es el señor que está en el poder. Pero a mí me parece que Lula tiene un éxito histórico, que fue sacar 80 millones de personas de la pobreza. Creo que esa fue la cifra. Con políticas orientadas hacia el mercado, ciertas posiciones internacionales que no concordaban con las de los Estados Unidos, por ejemplo, pero hasta ahí. Yo creo que hay que juzgar con mucho cuidado este fenómeno, porque si bien es cierto, es gente que se reclama de la izquierda, y reclamarse de izquierda en el fondo significa reclamarse de la preocupación por la igualdad y por las desigualdades, básicamente. Pero más allá de eso, hay diferencias significativas, eso es motivo para otro programa, doña Vilma, diferencias significativas que hay que explicarlas país por país y hacer las comparaciones del caso, pero pretender que es un fenómeno único, yo creo que es equivocado. Qué pena, porque son las 8:52 de la mañana y hay preguntas que me están pidiendo los oyentes que yo le haga, que no le puedo hacer porque no son preguntas de 2 minutos. Pero ya que está usted aquí, yo me aprovecho para que en estos minutos que nos quedan, que son 2, me diga, doctor Urcullo, si hay realmente en juego, si están en juego realmente las esperanzas de las personas cuando cambian de signo político, sobre todo lo sucedido después de la pandemia, si los márgenes de maniobra son suficientes en estos tiempos para realmente provocar cambios que nos den en la esperanza, la concreción de algunos resultados concretos. Lo digo porque Petro, por ejemplo, está absolutamente comprometido y parece muy difícil cambiar el statu quo. Tiene usted toda la razón, y yo le voy a contestar brevemente con una frase del expresidente chino Mao Zedong en los 60. Decía que la situación es excelente, decía Mao. No, hay gran desorden bajo los cielos, la situación es excelente. Yo he invertido esa frase para un libro que estoy escribiendo que se llama La desorden bajo los cielos. La situación no es excelente. Lo que hay es, en el panorama, en el horizonte, es la perspectiva de mayor desorden, mayores guerras. Vea usted Ucrania, vea lo que acaba de pasar en Taiwán, vea las guerras en Etiopía, vea los disturbios internos que hemos vivido en América Latina, en Chile primero, antes de Boric, en el 2019 en Colombia. Es un mundo incierto y poco predecible. Sí, no pinta bien. No, yo quisiera poder decir que tengo optimismo y creo que vamos a pasar por un cambio de era significativo que traerá grandes problemas para la humanidad, pero los podemos solucionar. No es la primera vez que la humanidad soluciona sus problemas, pero yo la veo, en el caso concreto de Petro, es una situación difícil, le va a costar y el camino es cuesta arriba. Sí, en el caso concreto de Petro y en el caso general de muchas de nuestras democracias, pareciera que estamos muy distraídos, siempre distraídos con artificios pequeños, con esos distractores del juego de pelota corta, y los desafíos grandes los vamos dejando de lado. Las conferencias mañaneras de Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad?, donde le tira a todo el mundo, se pelea por cualquier cosita, crea un frente nuevo todos los días, y bueno, el asunto no camina, ¿verdad?, aunque tiene grados de aprobación popular muy grandes. ¿Hasta cuándo creen los pueblos en estas promesas de los caudillos populistas?
tiene su fin, pero todavía no se ve, por ejemplo, en el caso de López Obrador, la aprobación popular sigue siendo muy grande. Gracias, doctor Urcullo. Vamos a tomarnos el café postprograma, 8:55 de la mañana. Gracias a ustedes, amigas y amigos. Hasta mañana. Hablando claro. La plataforma de análisis, opinión y autocrítica con Vilma Ibarra. Hablando claro. Síganos en Facebook como Hablando Claro CR y en Twitter @Hablando Claro CR. Hablando claro. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, aquí en Colombia 98.7. Hablando claro. Conocí el efecto que las supertasas de feria de Grupo Mutual tienen en las personas. Sergio pasó de enseñarle a su hijo a dibujar una casa a enseñarle a su arquitecto cómo quiere su casa nueva. Conoce nuestras supertasas de feria en grupomutual.fi.cr o escribimos al WhatsApp 2437-1000 y aprovecha nuestros créditos para cancelación de hipoteca, compra de vivienda, compra de lote y construcción. Vivir con propiedad. Grupo Mutual. En el